Bien, en primer lugar quiero saludarles a todos ustedes, desearles que tengan un bonito servicio, ¿ya? Y estos servicios que comenzaron nuestros papás y que, bueno, lamentablemente ya algunos no están, pero nosotros seguimos haciendo estos servicios familiares. Les saludo a todos los que están en casa de Mónica en esta oportunidad, ahí en Maipú. Con muchos nos conocemos por años, porque compartimos ahí en la población de Ezequiel González Cortés tantas eh, actividades que se hacían, tantas jornadas, ¿ya? Ahora hay nuevas generaciones y algunos no los conozco, pero de todas maneras un saludo a la distancia a todos ustedes. Mire, me encomendaron en esta oportunidad llevar el mensaje de la palabra del Señor a través de esta grabación. Esto lo aprendimos con la pandemia, de poder conectarnos a través de las pantallas. Así que quiero entregar este mensaje que se me ha encomendado, ¿ya? Y les ruego que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, desde el versículo 17 en adelante. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos y a regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, esta oportunidad, Señor, de poder estar exhortando de tu palabra. Señor, dame la sabiduría para hacerlo, para poder llegar a aquellos que están allá, Señor, a la distancia, allá en Santiago, y que esta palabra llegue a cada vida y a cada corazón. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y real Salvador. Amén. Bien, una historia muy conocida, una historia que yo creo que más de alguno de los que están escuchando, de los que están viendo, la han pasado. Muchos han sido personajes principales, y me incluyo, porque cuando uno está en la casa, cuando uno está también en los caminos del Señor, cuando es de chico lo han criado, uno lo único que quiere a lo mejor es crecer, es el mayor de edad, y así poder irse de la casa. Quizás a varios de los que están en este momento viendo este video les ha pasado. Me recuerdo que cuando estábamos pequeños éramos
pocos en la familia que participaban en los servicios evangélicos. Entonces, eh, bueno, nosotros desde pequeños nos inculcaron el Evangelio y muchas veces estábamos jugando, divirtiéndonos y nos llamaban para poder ir a los servicios. Entonces, lamentablemente a veces nosotros decimos, pucha, pero ¿cómo? ¿Cómo todos los días a la iglesia? No, el día domingo, muy temprano a la escuela dominical, después íbamos a la casa a almorzar, punto de predicación, volvíamos y después al servicio. Entonces, muchas veces para nosotros, cuando uno, bueno, es niño todavía, se le hace como rutina. Y uno quiere saber lo que hay más allá de la casa, más allá de la iglesia. Quiere conocer otra vida. Y eso fue lo que le pasó a este hijo pródigo. El menor, dice que pidió sus bienes porque estaba aburrido quizás de estar en el hogar con el padre, no quería esa vida rutinaria con los trabajadores y quiso conocer el mundo. El padre, quizás con dolor de su corazón, le entregó lo que le pertenecía. Y se fue y dice la palabra del Señor que cuando lo reunió todo, tomó rumbo desconocido, se fue a una provincia apartada y allá consumió todo lo que tenía, habían amigos, había música, todo, porque había dinero. Pero dice que después vino un hambre a esa provincia y comenzó a faltarle. Ya no habían amigos, ya no había mujeres, ya no había nada. Y se acerca un amigo y le pide trabajo y él le dice, bueno, tú anda ahí, tengo unos cerdos ahí, anda a darles de comer. Y él trataba de comer lo que aquellos cerdos consumían. Imagínense después de haberlo tenido todo, de ser el hijo quizás regalón del papá, por ser el menor, ya no tenía que comer. Y quería comer lo que consumían aquellos cerdos. Y no se les permitía. Entonces, entonces pasa algo que a lo mejor el mismo hambre, dijo él, bueno, no tengo nada, no tengo comida. En la casa con mi papá tenía todo. Y dice, donde comenzamos a leer, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, y me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado de tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó a su cuello y le besó. Primera cosa, él reconoció su falta, pero no se quedó ahí porque a veces solamente reconocimos y nos quedamos. Él no. Se levantó, quizás no durmió en toda la noche, y se fue a casa de su padre. Quizás el papá todas las mañanas se levantaba y miraba al camino por si venía de regreso. Él tenía esa confianza, esa fe de que su hijo podría regresar. Entonces, cuando estaba lejos, el padre supo que era su hijo, quizá una corazonada. No era ese joven que se había ido contento, había reunido todo lo que tenía, quizás con buena ropa. Volvió, quizás vio un hombre que venía barbón, sucio, hediondo, pero a él no le importó eso. No le importó la condición en la que venía, sino que lo que le importó es que él era hijo de él, era carne de su carne. Y él fue y lo abrazó, antes que le dijera nada lo besó, pero él le dice las palabras, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, porque él sabía que él, con el papá lo iba a tener todo. Mire, como decíamos, varios hemos sido protagonistas principales
de esta historia. Decíamos, no, mamá, papá, yo estoy grande, quiero mandarme solo, quiero saber lo que es ganar la vida. Y ahí el papá, quizá con el dolor en su corazón, decía, no, hijo, no te vayas, o hija, no te vayas. Y así pasa, nos ha pasado a muchos. Yo estuve 10 años fuera de los caminos del Señor. Y pucha que cuesta volver porque lamentablemente la conciencia empieza a hablar. Oye, pero ¿cómo hay que entrar a la iglesia? Me acuerdo que conocí a un pastor acá en Combarbalá, de donde le estoy hablando. Y yo no tenía idea que él era pastor, después me lo presentaron en una inauguración de una escuela. Él me lo presentaron y yo no le dije que iba a la iglesia, sino, pero de ahí, por ahí, él supo que antes iba a la iglesia y en una oportunidad me dice, mire, don Jorge, nosotros tenemos en la iglesia del próximo domingo Santa Cena, así que lo invito. Ya dije, a lo mejor voy a ir, pero no con mucha convicción, porque no quería volver a la iglesia, me daba vergüenza. Lo mismo que le pasaba a este joven, me daba vergüenza seguir. Y me acuerdo que llegué al lugar donde la dirección que me dieron, una población, me recuerdo que al lado de una casa hacían las reuniones. Llegué hasta ese lugar, me costó mucho entrar. Me di como 4 vueltas aproximadamente y no quería entrar. Hasta que al final decidí, entré y recuerdo que el portero me hizo pasar muy gentilmente. Después una hermana me prestó un himnario. Otro hermano, que era también hermano carnal del pastor, me entregó un testamento, eso de los gedeones, esos azules. Y no sé, hubo un contentamiento en mi vida. Y desde ahí comencé nuevamente a seguir en los caminos del Señor. Hace 2 años al pastor lo trasladaron a Serena y comenzamos de nuevo, y porque nosotros estábamos acostumbrados, yo por ahí por el año 2002, me acuerdo que llegué a esa iglesia de la Metodista Pentecostal de Chile con asiento con Barbalá, traía varios, él traía varios hijos chiquititos, y ahí comenzó a levantar obra ahí en Combarolá. Él era de Combarolá, de acá, pero se había ido a trabajar a Copiapó por muchos años. Y al volver se vino casado, con hijos, y comenzó de ir por las calles predicando la palabra, de poder predicar a veces solo, él, con su familia, y hacer los servicios solos también. Y los niños estaban acostumbrados en Copiapó, una iglesia grande, le decían, y no llegaba nadie, decían, papá, ¿y por qué no vino nadie? Y se hacían esa pregunta. Sufrieron mucho acá en Combarbalá cuando comenzaron. Y bueno, después yo comencé a asistir a la iglesia, a volver a estos caminos santos. Pero cuesta mucho poder volver. Y el pueblo de Dios, Israel, le pasó a lo mejor casi lo mismo. Porque ellos desobedecieron también, ¿no? Todo lo que hemos salido de los caminos del Señor es porque hemos desobedecido. Hemos desobedecido a lo que Dios nos puede dar, a los que Dios nos puede entregar. Y lamentablemente, no reconocemos. El pueblo de Israel, imagínense, el pueblo de Israel después que sale, ellos pedían un Salvador, quizás se soñaban con no ser esclavos, habían generaciones que se habían criado en la esclavitud y querían un Salvador. Dios se lo manda y lamentablemente después, lo primero que hicieron cuando salieron de Egipto, murmuraron. Después vieron que el faraón venía con sus carros detrás de ellos, estaba el mar rojo, no había salida,
Y le dijeron, mira Moisés, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Nos trajiste a morir? ¿Acaso no habían sepultura allá en Egipto que nos trajiste acá? Y Dios, como es tan grande el amor, es tan grande la misericordia, abre el mar rojo y ellos pueden pasar sin ningún problema. Y cuando pasó al último, manda a Moisés que levante su vara y el mar rojo se cierra. Y ahí quedan todos los carros del faraón que venían tras el pueblo de Israel. Y por desobediencia, esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Porque ellos podían haber estado quizás en una semana en la tierra prometida, porque eran aproximadamente 240 kilómetros que estaban desde Egipto a Canaán, que podían haber hecho quizás en una semana, porque iban con niños, con animales. Es como la distancia entre Santiago y Los Vilos aproximadamente. Y por eso se demoraron 40 años en llegar a la tierra prometida. Y esas generaciones, las que salieron, no ingresaron. Porque Moisés, como Dios le había dicho, manda a espías, a los príncipes, a 12 príncipes, a ver cómo era la tierra prometida. Y hubieron 10 que dijeron, mira, no, hay gigantes, no vamos ahí porque vamos a tener problemas. Pero Caleb y Josué le dijeron, no, llegaron con abundante, con los frutos que tenía la tierra prometida. Y ellos pudieron, los únicos dos que pudieron ingresar de los que quizás los que venían de Egipto, que pudieron entrar en la tierra prometida. Y esto nos hace saber que cuando somos desobedientes, muchas veces hay pruebas y tenemos que volver al hogar, tenemos que volver a la casa, tenemos que volver a la iglesia. Por eso esta, esta palabra es para los que a lo mejor tienen en este momento pensado dejar los caminos del Señor. Los que tienen pensado quizás no ir más a la iglesia. Yo les puedo decir con conocimiento de causa, nunca dejen de estar en la iglesia, en los caminos del Señor, porque es muy complicado, es muy triste. Pero el Señor, como este hijo, cuando volvemos, nos recibe con los brazos abiertos y nos devuelve todo lo que nosotros habíamos malgastado. ¿Ya? Vestidura blanca, también nos devuelve la fuerza, la gracia, la sabiduría, para poder también estar alabando y bendiciendo al Señor. Pero aquí hay un ejemplo también que nos habla del hijo mayor. Este hijo que había estado toda su vida con su padre y que nunca había faltado, nunca había desobedecido. Pero cuando escuchó, cuando escuchó las danzas, cuando escuchó la música, se acerca a uno de los trabajadores y le dice, oye, ¿qué está pasando? Le dice, mira, no, que tu hermano ha vuelto y tu papá ha hecho matar al becerro gordo. Dios nos devuelve todo. Nos devuelve los anillos que a lo mejor podíamos tener, el sello que el Señor nos pone para poder estar en sus caminos. Pero no tenemos que ser como ese hermano mayor, sino que si, cuando vuelva un hermano a la iglesia, recibirle con cariño, con amor, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, gracias por volver, hermano. Y este mensaje lo recibí el domingo, porque el domingo en la tarde me dice Mónica que si podía predicar, le dije, no hay ningún problema, no hay ningún problema, lo puedo hacer. Y el día domingo justo llega un joven que se había ido de la iglesia. Cuando el chico había estado en los caminos del Señor y se había ido. Y volvió a la casa, volvió a la iglesia. Ahora tiene ganas de tocar la guitarra. Hace poco hubo una convención de jóvenes aquí en Guamarolá. Más de 200 jóvenes se reunieron del cuarto sector, lo que es Coquimbo, la región de Coquimbo. Y ahí en esa oportunidad él sintió las caricias del Señor, sintió que Dios estaba con él y
quise volver a estos caminos. Y por eso, si usted tiene pensado hoy día irse de los caminos del Señor o está aburrido, no lo deje. Se lo dice a alguien que estuvo 10 años fuera de los caminos del Señor. Pero gracias a Dios he vuelto y Dios me perdonó y puedo estar frente a ustedes hablando de este mensaje maravilloso. Agradezco a Mónica esta confianza y a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Y este ha sido el mensaje de la palabra del Señor. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.